Bueno, yo creo que lo que lo hace realmente singular es que es la única obra, creo que de esa época, que conocemos escrita por una mujer. Eh, Ha pasado mucho en el mundo del arte que cuando miramos hacia atrás parece que las mujeres o no estaban o han desaparecido misteriosamente, ¿no? Es increíble encontrar una ópera escrita hace más de 400 años por una mujer. Es algo increíble, ¿no? Y luego, bueno, la trama, a ver, es hace 400 años, es una trama muy sencilla. Las dos mujeres son brujas de alguna manera, la buena, la mala. Eh, es una trama bastante típica también del barroco, ¿no? La diferencia aquí es que los personajes principales o fuertes no son los hombres, sino las mujeres, ¿no? Digamos que el hombre es como el personaje un poco más así atontado, digamos, y que se deja hacer por estas mujeres y ellas son las que tienen el poder, lo cual es curioso también, ¿no? Para esa época. Y bueno, lo que es interesante es mirar esta obra pues como, sí, como algo del pasado que de alguna manera eh, es el principio de la música barroca, que luego evolucionó mucho, que luego fue cogiendo mucho más color, más florituras, fue una música que ha ido, que fue evolucionando, ¿no? Y este barroco es como un barroco muy del principio, que es bastante recitativo y, y muy especial, ¿no? Porque también tienes los instrumentos de esa época, que, bueno, no todos los instrumentos de la orquesta, pero una gran parte son instrumentos de la época, entonces tiene una sonoridad muy curiosa. Para mí es un poco como cuando vas a ver, pues no sé, al Museo del Prado, obras, ¿sabes? De hace 400 años y que te quedas delante y dices, wow, ¿no? Qué increíble que en esa época se pudieran hacer cosas así y sobre todo que hayan llegado hasta nosotros, que tengamos esa posibilidad hoy de ver obras de hace tanto tiempo, ¿no? Entonces es una maravilla. Bueno, yo he hecho una puesta en escena muy sencilla. No he intentado para nada ir al barroco, porque es verdad que en el barroco siempre hay como grandes decorados, vestuario, todo es así como muy, se escriben las obras del barroco como muy grandiosas de entrada, ¿no? Y era una época, bueno, pues donde gustaba mucho los grandes espectáculos, digamos. Yo lo he hecho muy al contrario, como bastante minimalista, utilizando elementos de decorado y de vestuario muy sencillos, pero que se transforman constantemente, ¿no? Y he ido como reimaginando el espacio escénico, pero de una manera como muy em, sencilla, utilizando un elemento de decorado y la luz. Y luego el vestuario nos lo ha cedido Juana Martín, que es un vestuario precioso, que corresponde muy bien a lo que yo quería hacer en esta obra. Es a la vez, la sensación cuando la ves es a la vez como si estuvieras en el barroco, en el pasado y en el presente, ¿no? Y eso me gusta, que es muy intemporal, ¿no? La puesta en escena podría ser ayer, hoy o mañana. Y luego, bueno, he usado la danza, como siempre, porque a mí me encanta la danza y me gusta mucho que haya bailarines en las óperas porque creo que ayudan mucho también a contar, a ayudar a hacer que la narración evolucione. Y en este caso, y en la música barroca, no es una casualidad que haya danza, porque en la música barroca siempre hay danza. La danza era una parte integral de las obras barrocas. Entonces siempre había las partes bailadas que están escritas por los compositores. Entonces el baile en esta obra es natural. Bueno, en el barroco siempre hay como muchos elementos así lúdicos, hay muchas evocaciones de la mitología, tienes siempre cosas con un poquito de humor, es un poco kitsch y todo eso me parecía importante que hubiera esos elementos como que son como guiños al barroco, ¿no? O sea, aunque sea una puesta en escena contemporánea, pero hay muchos guiños al barroco y eso aporta un poquito de humor, de ligereza, lo hace un poco más ameno también, ¿no? A mí me encanta el barroco por eso, porque tiene mucha imaginación, pues hacer cualquier locura, ¿no? Bueno, yo he disfrutado muchísimo porque es lo que más me divierte del mundo, es estar dentro de un teatro inventando cosas. Y la ópera me gusta porque es un arte muy completo, donde tienes la música, tienes la teatralidad, tienes la danza. Eh, Ahora mismo esto se va a estrenar aquí y solamente va a actuar aquí porque es un proyecto entre Teatros del Canal y el Teatro Real y luego ya veremos si tiene una vida
posterior, pero de momento es un proyecto que solo se va a estar aquí durante esta semana. Bueno, la Liberazione de Ruggiero tiene dos atributos muy importantes en sí misma. Por un lado es la primera ópera compuesta por una mujer y por otro lado es la primera ópera, la primera obra de estas características que se representa fuera de Italia. Estos dos atributos, digamos que ya hacen que merezca la pena cualquier tipo de representación o cualquier tipo de escucha de la obra. Pero es que además estamos, primero, celebrando su 400 aniversario y por otro lado se trata de una obra magistral. Es decir, cualquier análisis, cualquier enfoque, cualquier punto de vista nos refleja una obra de una calidad magnífica en el tratamiento de la música, en el tratamiento de los personajes, en la propia acción, con lo cual digamos que su calidad ya es merecedora de una representación en tiempos modernos. Pero es que además creo que representa muy bien el espíritu, digamos, de nuestro contexto, de intentar recuperar esas obras de creación femenina e intentar desenterrar, ¿no?, de alguna manera ese periodo donde la creación de las mujeres pues está un poco, digamos, apartada de la vista o, por no decir, sepultada directamente. Bueno, como bien dices, es un trabajo realmente que se prolongó durante muchos meses. Es un trabajo hercúleo realmente porque hay que, digamos, de alguna manera no reescribir la obra, pero sí que añadir muchísimos detalles. En este periodo de la historia de la música, las partituras no dejan de ser un guión, donde tenemos un poco que el intérprete ahondar leyendo entre líneas, ¿no? Añadir dinámicas, añadir instrumentaciones, incluso añadir música instrumental para sostener un poco todos los mimbres. Esto no quiere decir que la obra esté incompleta o digamos que fuera escrita de una manera más dejada, ¿no? Nada más lejos de la realidad, sino simplemente en esa época era la única música que se tocaba, la música que se escribía para esos días, y los intérpretes estaban muy avezados, muy preparados para esa música, con lo cual las instrucciones no eran necesarias. Además, no se pensaba ni por asomo que 400 años después se fuera a representar esa música, no había esa sensación de pervivencia en el tiempo, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos muchas instrucciones, mucho material teórico que nos permite de alguna manera completar esa obra y hacer lo bonito que es en este repertorio, que es, digamos, completar y poner tu parte activa como intérprete en la interpretación de esta música. Bueno, si yo tuviera que definir la Liberazione con una palabra, diría que es una obra osada. Una obra muy osada y muy valiente para la época. ¿Por qué? Porque utiliza la música, retuerce la música de una manera que en esa época no había, digamos, ejemplos anteriores. O sea, es la primera o de las primeras que empieza a utilizar cromatismos, que empieza a utilizar armonías muy disonantes, o sea, armonías que suenan difíciles al oído. En esa época no era común. Por otro lado, se nota muchísimo que el enfoque es de una mujer. ¿Por qué? Porque el poderío está en lo femenino. Normalmente en este texto, este libreto, enfatiza siempre a Ruggiero como el gran héroe masculino, con la virilidad, etcétera, etcétera. En esta obra en concreto, la potencia está en las mujeres, con lo cual es un enfoque también muy diferente y muy valiente para el contexto en el que se movía Francesca Caccini. Y por último, yo si tuviera que, digamos, asemejarlo a algo, esta música del Seicento italiano de comienzos del barroco, a mí me recuerda, salvando muchas distancias, al flamenco, ¿no? Esa visceralidad, esa improvisación, esa importancia del texto, aunque no lo entendamos o aunque no lo acabemos, digamos, de comprender del todo, se nota cuando están cantando algo fuerte o cuando están cantando algo melancólico, triste, alegre, etcétera. Entonces, bueno, yo animaría a la gente a que venga y se deje llevar un poco por esos sentimientos. Es una época donde todo pasa de manera muy rápida. Verán a los personajes pasar de la desesperación a la melancolía, a la alegría en segundos. Y bueno, intentar identificarse un poco con esos estados de ánimo.